Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su nuevo programa, el nuevo de esta semana de Abogados al Día, Data Protección, con mi querido compañero, colega y socio fundador del despacho, Joaquín Elizalde. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo estás? Mucho gusto, Mario, de estar contigo. Gracias, muchas gracias. Amigos, como saben, pues siempre tenemos temas de actualidad. El día de hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a ver el marco de la publicidad digital y el derecho de autor. Vamos a ver la importancia de estos temas hoy en día en todo lo referente al comercio electrónico. Y para esto, bueno, pues tenemos, ustedes saben, a uno de los expertos más grandes que existe en México en estos temas, el abogado Joaquín Elizalde, el cual nos va a hablar de este tema. Mi estimado Joaquín, ¿pudieras platicarnos qué es el derecho de autor? Pues el derecho de autor es un derecho humano que pertenece a cualquier persona que es creadora de una obra literaria o artística. Este derecho es inherente a la calidad de autor. Nadie puede ostentar la calidad de autor si no ha creado previamente una obra. Está protegida por las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. En términos técnicos, pues muchos dicen que es el reconocimiento que hace el Estado a través de las leyes a todo creador de una obra literaria artística, ¿no? Y en general ese es, digamos, el derecho de autor. Podemos decir en esos temas de publicidad digital que el derecho de autor entonces es algo completamente indispensable si es que queremos nosotros generar publicidad digital. Pero bueno, vayamos primero, ¿qué es publicidad digital? Bueno, la publicidad digital se caracteriza básicamente porque se despliega a través de medios digitales. Claro. La publicidad puede ser entendida como la colocación de anuncios y mensajes persuasivos destinados a un público determinado, con el fin de que las empresas, las organizaciones lucrativas, agencias del Estado o cualquier persona intente informar y dar a conocer a los miembros de ese núcleo, de ese tipo de consumidores, sus productos, sus servicios, sus organizaciones o sus ideas. Esa es básicamente la publicidad digital a través de medios electrónicos. Podemos decir que es la base realmente del comercio electrónico y de la comunicación electrónica en nuestros días, porque sin la publicidad digital pues no existe una tras otra, ¿no? Para poder subsistir, sobre todo por parte de las empresas. Sí, es muy importante en la actualidad, en esta era de las tecnologías, de la información y de la comunicación, realizar una publicidad efectiva y por medios digitales. El ámbito global nos permite que un contenido sea conocido por millones de personas en todo el mundo, sin límites territoriales o temporales que se opongan a ello. Entonces, el desplegar una publicidad digital implica que nuestra apertura al mercado de nuestros productos y sus servicios se da a conocer de manera exponencial. Es la gran virtud de los medios digitales, principalmente de Internet, que posibilitan el desarrollo de esta nueva vertiente de la publicidad y del marketing digital. Claro. Y es muy importante esta disciplina y guarda mucha relación porque la publicidad se integra de contenidos. El contenido es el producto indispensable necesario de la publicidad para que las marcas, los servicios o cualquier producto que desee que el anunciante quiera hacer llegar a su consumidor o a su potencial consumidor, es el medio o el vehículo idóneo para hacerlo. Claro, estamos viendo que los medios digitales pues ya se abarcan desde las personas, los emprendedores, como cualquier persona que quisiera dar a conocer su producto. Entonces estamos viendo que a diferencia de la publicidad tradicional, que a lo mejor era mano a mano, volanteo, etcétera, o llamadas telefónicas, con la digital cualquier persona puede exponer su producto o servicio, hacerlo llegar a millones de lugares o a millones de personas. Siendo así, entiendo la importancia de la regulación del derecho de autor ante estas situaciones, porque entonces vamos a poner un producto y este producto ha sido elaborado. ¿Qué implicaciones jurídicas podemos llegar a tener ante la publicidad digital por parte del derecho de autor? Bueno, hay varias implicaciones jurídicas. Y como bien lo señalas, pues antes la mercadotecnia, los que conocemos un poquito de ello, pues veíamos que había una regla general que era las 4 P's de Jerome McCarthy, que era el producto, la plaza, la promoción y el precio. Entonces así era el ecosistema de la publicidad digital. Y ahora en el ámbito de la publicidad tradicional o del marketing tradicional, actualmente ya hablamos de las 4 C's del marketing digital, que es el contenido, la comunidad, la conexión y la interacción, ¿no? Entonces, entre estas 4 C's se encuentra precisamente el contenido.
y es de donde se nutre la publicidad precisamente para hacer llegar esos mensajes persuasivos. Y es de su superlativa importancia conocer la relación que existe entre el derecho de autor y la publicidad digital, porque de ahí va a depender el éxito o no de una campaña publicitaria, porque en términos publicitarios puede ser muy exitosa, pero en términos jurídicos no lo puede ser tanto. Por ejemplo, el hecho de que yo ingrese a Google en una búsqueda de algún tema y me aparezcan ciertas imágenes que yo pienso que son de acceso libre y de uso libre por el simple hecho de aparecer en los resultados de búsqueda de la plataforma de Google, y la utilizo, por ejemplo, para hacer un GIF con cierta publicidad, pues resulta que esa imagen es titularidad de alguna otra persona, y el derecho de autor precisamente lo que hace es reconocer y proteger esos derechos al creador o al titular de los derechos. Si yo la utilizo en una campaña publicitaria sin autorización, pues estoy infraccionando esos derechos autorales. De ahí que es muy importante un sistema de licenciamiento o de adquisición de derechos de autor para los fines y los usos de la publicidad que deseamos hacer con ello. Acabas de tocar un punto muy importante, sobre todo que lo he observado en las universidades donde hemos tenido oportunidad de dar clase, estimado Joaquín. Sí. Porque veo que en el aspecto de mercadotecnia, los jóvenes tienen las clases que ellos manejan, pues de acuerdo a lo que marca la SEP, no llevan la materia de aspectos legales de la publicidad digital. Y vemos que la mercadotecnia pues ya no es nada sin la publicidad digital. De hecho, ya no se puede pretender conocer a un mercadólogo que no se utilice las redes sociales, que no utilice el internet para poder llegar a hacer los productos a determinado grupo. Ante esta situación, y yo sé, perdón que te volcó un poco, Joaquín, tú has optado por hacer o por dar a conocer a los jóvenes universitarios toda una materia completa de aspectos legales de la publicidad digital. Quisiera que nos platicaras un poco, con tu experiencia, qué es lo que ves en qué es lo que les haces llegar a las personas que quieren llegar a convertirse en mercadólogos. ¿Qué aspectos legales son los más básicos, los más básicos y los más importantes? Porque nosotros sabemos que abarca muchos aspectos, publicidad, derecho de autor, que ahorita es lo que nos toma el día de hoy este programa. Sí, has tocado un tema muy importante y muy sensible, porque específicamente en la universidad en la que soy profesor a nivel de licenciatura, se preocuparon mucho por incluir esta materia, pero no solo incluirla desde un aspecto tradicional de los medios, sino desde un planteamiento de la vida digital que vivimos actualmente. Y eso habla muy bien porque implica que hay una preocupación porque los estudiantes lleguen a desempeñar sus actividades profesionales de la mejor manera que sea posible, ¿no? Pero mira, perdón que te interrumpa antes de que continúes. Pues sí, habla muy bien, pero de los profesores de esa universidad, porque todas las universidades que hemos tenido oportunidad de dar clases, no conozco ninguna que dé esta materia como tal. Y si llegan a dar algunos aspectos básicos, ni siquiera es dado por expertos de cuestiones muy básicas, lo cual te lo quiero reconocer. Perdón que te haya interrumpido. Sí, no te preocupes. Sí, pues tuvimos la oportunidad de participar adicionando algunos temas del ecosistema digital dentro del programa de estudios. Y es así que a través del estudio llegamos a lo primero que debemos plantearnos, nosotros como publicistas tradicionales que deseamos incursionar a la vida digital, o como emprendedores que deseamos realizar publicidad digital o marketing digital, o los estudiantes que desean abundar en estos temas, lo primero que yo sugiero es reconocer cómo es el ecosistema digital del marketing, de la publicidad digital, del diseño y de los contenidos. Y entonces, actualmente como lo tenemos y de acuerdo con los modelos de negocio que hemos visto que se están desarrollando, pues tenemos primero una forma, es el desarrollo de contenido web. ¿Okay? Después, el desarrollo y la creación de contenidos. Otra vertiente es la publicidad digital en cualquiera de sus formatos, banners, GIFs, with beacons, etc. Otro es la creación de aplicaciones, que también ya se constituye como una herramienta importante para la publicidad digital. Otro, el más conocido quizás, es el mailing, el envío masivo de correos. Las dificultades que esto presenta pues, son notorias, porque muchas veces el usuario, al ver que la bandeja ya por descontado lo marca como spam, lo envía a la bandeja de
de reciclado, ¿no? Claro. También otra vertiente muy importante y de las más exitosas que hay es la publicidad a través de redes sociales. Y por último, el marketing en buscadores. El más conocido pues es el de Google, AdWords, etcétera. Entonces, este es el ecosistema que vayamos reconociendo cómo se está suscitando en los medios esta operación de la publicidad digital. Posteriormente, lo que debemos distinguir es que junto con nuestra estrategia de publicidad, con nuestra estrategia de publicidad, debemos reconocer qué tipo de relaciones vamos a entablar. Okay. Y con quién vamos a interactuar, porque de ahí van a derivar los derechos que vamos a respetar y las obligaciones que debemos asumir. De las cuales se desprende el derecho de autor, que veremos también un poco más adelante, ¿verdad? Sí, estimado Joaquín, vamos a un corte. Si me permiten, amigos, regresamos. Ya ven, está interesantísimo. Otro programa básico para todos los emprendedores, para todo aquel que maneja internet, para todo aquel que le interesa generar comercio electrónico. Volvemos en un momento, amigos, no se vayan. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre. En Body Factory Texcoco. A las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección, con el tema de ecosistema de la publicidad digital y derecho de autor. Bueno, nos quedamos precisamente en la parte del ecosistema de la publicidad digital. ¿Qué nos puede seguir platicando al respecto, Joaquín? Bueno, pues ya vimos cuál es el ecosistema, cuáles son las principales modalidades que se puede derivar del marketing y de la publicidad digital. Y uno de los temas más delicados y de mayor relevancia, pues es el de contenido legal, ¿no? Hay muchos derechos involucrados cuando realizamos publicidad digital a través de Internet, y hay muchos medios importantes que debemos considerar. El ecosistema digital, a la par, se complementa o es complementario o se nutre también de los medios tradicionales: la radio, la televisión abierta, la televisión restringida, publicidad a través de teléfono móvil o el telemarketing, como le llaman, cuando recibimos invitaciones a adquirir algún producto o un servicio por teléfono. Entonces, ahora el publicista digital, o cualquier publicista, o cualquier mercadólogo, no puede contemplar realizar una campaña o establecer un estudio de mercado si no cuenta o no tiene en cuenta, mejor dicho, que actualmente los medios tradicionales y los medios digitales son complementarios. No se pueden excluir de esta manera. Yo no puedo pensar en lanzar una campaña, por ejemplo, para promover una agua endulzada en televisión abierta o en radio, sin pensar que puedo utilizar, por ejemplo, una plataforma de una red social como YouTube, Vimeo, etcétera, para subir ese contenido y poder publicitarlo. Entonces, estos aspectos implican entonces que siempre en nuestras relaciones legales que establezcamos para la producción de un contenido y darle difusión mediante la publicidad digital, es considerar los medios tradicionales y los medios digitales para el mismo. Perdón que te interrumpa, Joaquín. Es que acabas de tocar un punto. Mira, ocurre tradicionalmente en estos medios electrónicos o en el comercio electrónico que utilizan la publicidad digital o el comercio electrónico, pero abusan de ellos, ya únicamente utilizan los lugares físicos como centros de distribución. O existen los tradicionales que utilizan únicamente la mercadotecnia tradicional, como dices, todavía existen quienes lo realizan, ¿no? De manera directa. ¿Sí? Este que nos acabas de decir es el ideal. Hay que hacer la mercadotecnia presencial y la mercadotecnia en el ámbito digital, sin abusar uno de otro. Con tu experiencia, ¿será mejor utilizar únicamente medios digitales? ¿Será mejor llegar mano a mano a la gente? O como tú nos mencionas, este tipo de publicidad que te abarca tanto la digital como la presencial. Sí, esta toma de decisión implica el modelo de negocio que yo quiero tener. Ok. Y el tipo de mercado al cual está destinado mi producto, mi marca o mi servicio. Eso básicamente es de primera mano lo que determina qué medios debo utilizar. Sin embargo, como hemos ido avanzando en el uso de la tecnología, día a día mayor número de usuarios está haciendo uso de los recursos tecnológicos, principalmente Internet. Una de las principales actividades son las de ocio, ver televisión en línea, ver películas en línea, tener entretenimiento en línea, las redes sociales, los blogs, etcétera, chatear, etcétera. Entonces, por eso se considera que una empresa sin presencia en Internet no existe. Sin embargo, si nuestro nicho de mercado es únicamente en el ámbito físico, pues hagamos un marketing, una publicidad para ese tipo de mercado que hoy es difícil de encontrar. Y también tiene sus aspectos legales que cubrir. El campo normativo de la publicidad digital es muy amplio, porque es sectorizado. Así tenemos una normatividad especial, por ejemplo, para publicidad bancaria o de instituciones de crédito y financieras. Tenemos un marco regulatorio para la publicidad de productos farmacéuticos. Tenemos un marco regulatorio en especial para productos alimenticios. Tenemos un marco regulatorio especial para productos destinados a menores, como juguetes, bebidas, alimentos, etc. Entonces, es sectorizado todo el ámbito de la publicidad. Y esto impacta aún más porque la publicidad digital tiene, además, junto con el sistema del ordenamiento jurídico de cada país, que en el caso de nuestro orden jurídico interno, hay sistemas de autorregulación publicitaria y hay formas en que los agentes publicitarios se autorregulan a través de un código de conducta o código ético que delegan su aplicación a una asociación o a una congregación de sectores. Pero aterrizando un poco más para
explicar a nuestros amigos que de primera mano quieren hacer publicidad y no infrinjan derechos y su publicidad sea exitosa y logren persuadir a los clientes para que adquieran sus marcas, sus productos o servicios, es uno de los temas más importantes, es la propiedad intelectual, el aspecto del derecho de autor y el aspecto de la propiedad industrial. Hoy, por ser temas muy amplios y que implican casi pues, todo el curso que damos en la universidad, vamos a tratar el tema del derecho de autor de manera muy importante. Ya les platicaba al principio el ejemplo de la búsqueda en Google de imágenes, pero lo mismo puede suceder con una frase, lo mismo puede suceder con una música, o lo mismo puede suceder con la réplica de un audio o de un videograma, etc. Entonces, lo primero que debemos saber es que toda imagen, toda frase, todo contenido literario, musical, de audio, de video, tiene un titular de un derecho, aunque esté en la red. Yo les platico mucho a mis alumnos una teoría de las puertas abiertas, que esa nos la platicó el doctor Alberto Nava, cuando éramos sus alumnos allá. Saludos. Que decía que esa teoría dice, es como si ustedes estuvieran en su casa y por algún motivo dejan abierta la puerta de su casa. ¿Eso le constituye un derecho a alguien para entrar y llevarse lo que quiera? Pues evidentemente no. Lo mismo sucede en Internet. El hecho de que subamos cierto contenido y esté disponible para nuestra consulta en Internet no quiere decir que el autor nos esté autorizando deliberadamente cualquier uso que sea. Entonces, lo primero a tomar en cuenta para usar una fotografía, usar una imagen, usar textos, usar música, usar audiovisuales, es saber que eso tiene un titular de un derecho y que debemos respetarlo. ¿Ok? Segundo, existe un tipo de propiedad intelectual digital, los famosos bancos de datos, bancos de imágenes, bancos de música, etc. Hay música que ya está dentro del dominio público, esa puede ser de uso libre. Debemos tener cuidado exactamente cómo vamos a usar ese tipo de música y si está permitido, porque normalmente el diseño de un audiovisual es 1 minuto, minuto y medio. Eso implica que la música a veces tiene que ser fraccionada o sincronizada con el uso de imagen. Okay. Entonces, dentro de la plataforma, a pesar de que sea una obra de dominio público, se permite la fragmentación, estamos bien. Debemos consultar los términos en que nos da la licencia. Incluso la licencia, todas aquellas obras que están otorgadas bajo licencia Creative Commons, Juris, etcétera, debemos leer los términos en que el autor nos está autorizando a usarla. ¿En dónde podemos encontrar estos términos, Joaquín? Disculpa. Por ejemplo, bajamos de internet una canción. Probablemente puede darse el caso que la hayan subido sin consentimiento también. Ajá, eso es la otra parte que vamos a ver ahorita. Disculpa. ¿No? Y está muy bien porque no solo es obtener el consentimiento, sino quien nos lo concede la autorización es el verdadero titular, ¿no? Okay, que a lo mejor yo te autorizo el uso de, no sé, de cualquier canción para que lo sincronices en tu página web. Y sí, no hay problema, María, ¿dónde te firmo mi carta de autorización? En cualquier forma de uso y explotación para mi amigo Mario. Y resulta que ni soy el autor, ni soy el titular del derecho, ¿no? Entonces, cuando te llegue el reclamo, no, pues Joaquín me autorizó, sí, pero resulta que él no es absolutamente nadie para estar otorgando. ¿Dónde he visto eso, caray? Autorizaciones, ¿no? Claro. O a veces el fraude que se da, que otorgan autorizaciones, te cobran una cantidad y no son los titulares del derecho, ¿no? Sí, claro. Entonces hay que tener mucho cuidado en que obtener la autorización y quien nos la concede es el verdadero titular de los derechos. ¿Okay? Entonces, en el caso de las licencias gratuitas, normalmente muchos autores se reservan que autorizan el uso de las obras, pero siempre y cuando ese uso sea sin fines de lucro, o sin fines mercantiles o comerciales, etc. Entonces eso ya no restringe, porque la publicidad precisamente tiene como fin motivar la compra y venta, desde la adquisición de servicios o persuadir que se compren nuestros productos. Entonces es una forma de un uso con fines de lucro. Entonces, si tenemos esa leyenda en las plataformas o en los bancos de datos, pues quiere decir que no la podemos utilizar para fines publicitarios. Sí debemos tener cuidado de ver que se nos autorice para estos fines de publicidad, de comercialización, etc. Entonces las imágenes, las obras, etc. deben tener una autorización necesariamente por parte del titular.
Y cuando se solicita la autorización, por lo regular, ¿solicitan un pago estos autores o únicamente pueden dar la autorización? ¿Qué es lo que buscan los autores? ¿Proteger su obra? ¿Una situación económica por parte de las empresas? ¿Qué nos puedes platicar Bueno, de esto? dentro del derecho de autor, precisamente se establecen ciertos derechos irrenunciables. Por un lado están los derechos morales, que son todos los que le atribuyen la autoría y la integridad de la obra, el repudio de una obra que no es tuya que se te pretende atribuir, la integridad de la obra, etc. Esos derechos son irrenunciables, no se te pueden embargar, no se pierden por el transcurso del tiempo, etc. Y está la otra parte, los aspectos económicos, que se conoce como derechos patrimoniales de autor. Esto implica todos los beneficios económicos que resulten por el uso y explotación de la obra. ¿Okay? Entonces, este tipo de derechos también son irrenunciables y nuestra legislación, en específico la Ley Federal del Derecho de Autor, establece que toda forma de uso y explotación deberá ser remunerada. Okay. Entonces, todo autor tiene derecho a que se le retribuya cualquier forma de uso, de autorización o transmisión de sus derechos. Además, no solo eso, establece que toda autorización o transmisión de derechos debe necesariamente constar por escrito. Y dice, si no consta por escrito, opera la nulidad de pleno derecho, que es una de las legislaciones que aún conserva esta figura. ¿Qué significa nulidad de pleno derecho? Que el contrato no existe. Que el contrato no existe para la vida legal y no se requiere que un juez declare que no existe. Okay. Eso implica la nulidad de pleno derecho. Entonces, debe ser temporal la autorización y la transmisión de derechos, debe ser por escrito y debe ser remunerada, ¿no? Entonces, sí, necesariamente estos tres requisitos se deben cumplir. Ahora, ¿qué pasa en las plataformas, en los bancos de datos? Pues es un ambiente digital que no checa con una norma creada para un ambiente físico, como es la Ley Federal del Derecho de Autor, a pesar de que muchos dicen que no es necesaria otra normatividad y que ya están previstos medios digitales dentro de nuestra legislación. Yo pienso que no, son unas interpretaciones muy esforzadas las que se deben hacer y no siempre resultan en beneficio del autor, que es precisamente el objeto de la ley, proteger al autor frente a abusos por parte de terceros de sus derechos de autor. Sin embargo, volviendo al tema, tengamos cuidado que las imágenes que adquirimos de manera gratuita, las fotografías, etcétera, sí nos permitan este tipo de uso. Y si no es así, veamos las reglas que la misma plataforma nos dice para obtener la autorización, ¿no? La misma plataforma nos puede llegar a nos proporciona los datos del autor o del titular del derecho para el uso de este tipo de imágenes. De cualquier manera, estas autorizaciones y estos pagos de ninguna manera se equiparan o son tan onerosos. Ahí debemos en la toma de decisiones determinar el costo-beneficio sobre obtener o no la autorización de manera legal. Claro. ¿Qué me sale más barato? ¿Pagar la licencia o esperar a ver si me llegan a localizar que la obtuve sin autorización? Y que ahora en términos digitales no es tan difícil, porque normalmente una fotografía o cualquier tipo de contenido está cifrado y se le inserta una huella digital que nos va diciendo por dónde va pasando, ¿no? Claro. Entonces, sí, aunque creamos que la obtuvimos, que la guardamos, que le cambiamos el nombre del archivo, que la copiamos y la pegamos, de cualquier manera al subirse a la red ya tiene una huella que la identifica y es fácil dar el seguimiento dónde están las imágenes. ¿Dónde están? Mi querido Joaquín, está muy interesante el programa, amigos. Han visto, este es un programa más básico, como les repito. No se vayan, regresamos, vamos a un corte, regresamos en un momento. Muchas gracias.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Segunda carrera NAM Texcoco 2016. Corre, camina o trota por la prevención del cáncer de mama. 5 y 10 kilómetros. Domingo 16 de octubre En Body Factory Texcoco. a las 7 de la mañana. Más que una carrera, una causa. Conferencista internacional. Experto en temas empresariales. Experiencia de 18 años en empresas multinacionales. Entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, continuamos en su programa Abogados al Día, Data Protección. Joaquín, ya nos explicaste cómo utilizar los contenidos, cuáles son los aspectos legales de bases de datos, etcétera. Pero, ¿cuáles son los aspectos legales de los contenidos que no se encuentran en estas bases de datos en el ámbito digital? Ok. Bueno, lo primero que hay que reconocer es qué tipo de obra voy a utilizar. Okay. Si es una obra musical, si es una obra musical con letras, si es un texto, si es una fotografía, si es la foto de una escultura, si es un audiovisual, si es un fonograma, si es un videograma. Una vez que ya identifiqué qué tipo de obra quiero utilizar, entonces debemos acudir a un sistema de licenciamiento, que ya te expliqué la ley qué requisitos establece. El contrato de licencia es un contrato potencial y es muy importante para todos aquellos que quieren hacer uso de algún derecho de propiedad intelectual en el ámbito digital. Entonces, básicamente, ¿qué es la licencia? Es la autorización que otorga una persona llamada licenciante a otra persona que se llama licenciatario respecto al uso y explotación de un bien, de un servicio o de un derecho. Dentro de estos programas de licencia, de estos contratos de licencia, pues están las licencias exclusivas y no exclusivas. ¿Qué es esa exclusiva? Cuando solamente a ti te concedo el uso, no sé, de cierta obra para que hagas un audiovisual. Los no exclusivas quiere decir que yo puedo otorgar mi autorización para que varias personas puedan utilizarla, que es la más común para el uso con fines publicitarios. De repente vemos imágenes que en publicidad de distintas empresas, incluso de ramos diferentes, que son imágenes iguales. Eso es porque obtuvieron licencias de manera no exclusiva. Entonces, bajo esta modalidad, el sistema de licenciamiento es muy importante. Y ustedes deben establecer a nuestros amigos que piensan realizar publicidad digital sistemas de licencias de acuerdo con el tipo de obra que van a utilizar, cómo la van a utilizar y en qué cantidad lo van a utilizar. Pueden obtener paquetes de fotografías
a través de una licencia, a través de un solo pago mensual, por ejemplo. Claro. O pueden obtener el uso de cierto catálogo de músicas, el que ustedes elijan, por un pago mensual también y un número determinado de obras, ¿no? Entonces, con esos sistemas de licenciamiento, tanto en las plataformas que ya lo traen incluido como Creative Commons o como Use Colors, etcétera, como a través de un sistema que está regulado por la Ley Federal del Derecho de Autor. Ahora, ¿cómo podemos identificar quién es el autor o quién es el titular de la obra? Normalmente, por ejemplo, si compramos un disco, vemos en la portada y dice, este fonograma pertenece, los titulares de este derecho son, y ahí vienen los créditos, que además de permitir la identificación del autor, pues es una forma de dar cumplimiento a la ley, porque es una obligación de otorgar el reconocimiento de la calidad de autor o del titular de los derechos conexos, ¿no? Entonces, ahí vienen los datos de identificación. También cuando, por ejemplo, hay algún contenido o alguna música en YouTube, podemos ver en las características o detalles de a quién pertenecen el derecho de autor. Entonces ya acudir directamente con él, explicarle para qué lo queremos, cuánto tiempo lo vamos a utilizar y cuál es el costo. Pregunta, Joaquín, para nuestros amigos emprendedores que están pensando en crear un comercio electrónico, publicitar sus empresas, o que a lo mejor ya lo están haciendo, pero que se les olvidó el fino detalle de los aspectos legales, ¿no? Ese pequeño detallito que puede poner en riesgo, de hecho, a toda la empresa en general, ¿no? Por una mala mercadotecnia, de acuerdo a lo que hemos platicado. Esas personas pueden hacer ellos mismos, acercarse a Indautor, o únicamente puede darse por medio de estos medios digitales el acercamiento a los autores. ¿Hay algún lugar en específico para localizarlos? Porque también cómo tener certidumbre que en el ambiente digital al que se están acercando ellos es efectivamente el correcto. Ok, bueno, la primera identificación es determinar y cerciorarnos cuando pedamos la licencia de que nos justifiquen que ellos son titulares. Okay. Si no es el autor de manera directa, alguien pudo haber adquirido esos derechos como cesionario. Entonces, ¿y se convierte en responsable este cesionario? Sí, claro, si él está autorizando algo que no es de su autoría, primero está, o de lo que no es titular, primero está incurriendo en un fraude, ¿no? Un fraude, y ya no tendría repercusiones. O en un abuso de confianza. Un abuso de confianza, claro. Dependiendo cómo se dé el caso concreto. Por otro lado, ¿qué pasa con la autorización que me concede? Pues sería inexistente porque no está otorgado el consentimiento por el verdadero titular. Entonces a él le nace una responsabilidad contractual, okay, o extracontractual, y le puedo reclamar daños y perjuicios, etc. Muy bien. Entonces, con ese antecedente, bueno, pues ya por un lado, si nos llega un reclamo de un verdadero titular, pues les ponemos la situación, tratamos de conciliar con él y repetimos contra quien indebidamente nos hizo el cobro y nos otorgó una autorización. Claro. Okay. Ahora, es bien importante señalar, o es muy importante señalar, que el uso no autorizado de una obra protegida por el derecho de autor o de cualquiera de los otros derechos protegidos por la ley, pues genera varios tipos de responsabilidades. Una es la infracción administrativa. ¿En qué consiste esta responsabilidad? Bueno, pues básicamente consiste en que el afectado acude ante la autoridad administrativa a denunciar los derechos que fueron violados, se hace una investigación y nos pueden sancionar hasta con 20,000 días de salario mínimo, Wow, la clausura temporal o definitiva del establecimiento en caso de reincidencia. Otra es la responsabilidad penal. Si es una obra protegida usada sin autorización, con fines de lucro, etcétera, se constituye un delito en materia de derechos de autor. Entonces nos van a iniciar una carpeta de investigación y puede vincularnos a un procedimiento penal. claro. Y la tercera es la responsabilidad civil. Este tipo de responsabilidad civil establece, y desafortunadamente hay muchos juzgadores a nivel local y federal, pues todavía no entienden el sentido del artículo 216 bis de la Ley Federal del Derecho de Autor y creen que solamente protege derechos de autorales, pero la ley contiene derechos de artista, derechos de imagen, derechos de titular de fonogramas, de videogramas, de audiovisuales, que son derechos correlacionados con el derecho de autor. Entonces, muchos creen que únicamente se aplica para autores de una obra protegida. No, se aplica por cualquier violación
a las disposiciones contenidas o a los derechos contenidos y establecidos y reconocidos en la Ley Federal del Derecho de Autor. Este artículo que dispone dice que por cualquiera de los derechos transgredidos y porque están protegidos por la ley, el responsable tendrá la obligación de reparar el daño material, el daño moral e indemnizar los daños y perjuicios que se hubieran causado por la violación de estos derechos. En cuanto, dice, en 40% del precio de venta de cada producto o servicio mediante el cual se haya constituido una violación. No, pues acabóse la empresa. Se acabó la empresa, entonces es muy importante tener en cuenta este tipo de responsabilidades. O bien, si no hay parámetros para cuantificar en función de ese 40%, lo realizará por conducto de peritos, ¿no? Entonces vamos a determinar en qué grado se sufre la afectación de los derechos morales de autor, de los derechos morales de artista, del daño material y los daños y perjuicios que se causen. Entonces es muy importante porque si nuestra campaña es exitosa y utilizamos alguna obra protegida transgrediendo alguno de los derechos previstos por la ley, muy seguramente nos van a llevar reclamaciones, demandas o denuncias penales. Entonces siempre tomen en cuenta que en un primer momento dentro del contexto legal del marketing y de la publicidad digital, las primeras disposiciones que debemos respetar y que debemos de cumplir es la relativa a la Ley Federal del Derecho de Autor en el caso de nuestro país, ¿no? No, pues está excelente. Amigos, ustedes saben que una empresa, o se han dado cuenta, que no cumple con los aspectos legales que marca la mercadotecnia digital o el ámbito digital, así como los derechos de autor, pues pueden poner en riesgo de desaparecer la empresa. Entonces yo los invitamos, les voy a dar el correo, ustedes ya lo conocen, que es mariogomez@dataproteccion.com.mx o joaquinelizalde@dataproteccion.com.mx, donde con gusto les haremos llegar nuestras respuestas, recibimos sus sugerencias, qué programa quieren y sobre todo las dudas que tengan en este aspecto, porque recuerden, muchas veces nosotros pensamos que únicamente cumpliendo con los licenciamientos, cumpliendo con la Ley Federal de Protección de Datos, con la página web, que son programas que hemos visto aquí paso a paso, qué es lo que deben cumplir por mano de nuestro especialista, el licenciado Joaquín Elizalde, pues ya vemos que también llegamos al punto más ágil, más importante, que es el de la mercadotecnia digital. Una empresa sin mercadotecnia digital, pues definitivamente no va a crecer. Cuestiones que hoy nos ha amparado o nos ha dado a conocer bajo el amparo de la ley el licenciado Joaquín Elizalde. ¿Algo más que quieras agregar, Joaquín? Pues es un tema muy interesante. Cualquier duda que tengan, con gusto al correo mándenla. Le daremos su tiempo para responder, quizás no al instante, pero claro, sí por las actividades tanto académicas como profesionales que tenemos. Pero sí les damos respuesta y algún tema que les interese que tratemos, etcétera, con todo gusto lo vemos. Ahora, en derecho de autor, en internet nada es gratis. Y entonces, en internet, atrás de cada contenido, de cada imagen, de cada audiovisual que veamos, hay un titular de un derecho que está protegido, por lo menos en nuestro país, por las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor. Y podemos hacer publicidad digital de manera sana. Nada más vamos entendiendo bajo qué reglas lo podemos realizar y para eso, pues, cuentan con nuestro apoyo, por supuesto. No, hombre, pues muchas gracias por la aportación, por el conocimiento dado, mi estimado Joaquín. Mi reconocimiento, pues es muy sabido que eres uno de los más grandes expertos en estos temas a nivel nacional. Amigos, pues quedamos a sus órdenes, aprovechen, nos podemos asesorar, mándenos un correo y de manera gratuita por ahí les estaremos respondiendo, como bien dice el licenciado, si no de manera inmediata, sí en los próximos días, así como cualquier tema que ustedes quieran ver con nosotros. No, hombre, pues muchas gracias, mi estimado Joaquín, un gustote estar amigo. Contigo. Hasta la próxima, mucho gusto, amigos. Hasta la próxima, gracias.